Oye, bro, Dime. ¿sabes cómo funciona un motor de cuatro tiempos? No. Pues el día de hoy te lo vamos a explicar. Bueno, y para explicar o saber más de los motores de cuatro tiempos necesitamos saber algo. Hace más de 150 años el mundo buscaba de cómo producir energía, pero los motores que existían en ese tiempo eran muy ruidosos y consumían mucho combustible. Así que en el año 1862 un ingeniero francés llamado Albert Beus imaginó un ciclo perfecto, que se desarrolló un motor llamado cuatro tiempos, porque los motores tenían un problema antes, que eran muy contaminantes y tenían una combustión muy deficiente. Así que con este nuevo ciclo perfecto pudo él mejorar la calidad del motor, reduciendo el consumo de combustible y el ruido que hacían los demás motores. Bueno, para entender hay que hacer una pregunta. ¿Qué es un motor? Bueno, un motor principalmente es un tipo de mecanismo industrial el cual genera energía, pero esa energía la convierte en movimiento. Para hacer esto ocupamos nosotros la estructura. ¿Cómo es que se compone? Bueno, la principal estructura es el cilindro. El cilindro, ¿qué quiere decir? Es lo que envuelve la cabeza del pistón. Después tenemos lo que es el cigüeñal. El cigüeñal es lo que hace que se mueva la biela y el pistón juntos. Y el árbol de levas. El árbol de levas es lo que complementa al pistón. Una vez entendido esto, hay que saber que el funcionamiento son de 4 pasos o 4 tiempos, como lo dice. El primero es la admisión, la segunda es la compresión, la tercera es la combustión y luego se llama proceso de admisión de escape o separador de gases. Ahora, una vez que tengamos esto, vamos a pasar con lo siguiente. Para saber eso, ocupamos nosotros saber las partes principales. Primero es el cilindro, como antes comenté. El cilindro es lo que envuelve la cabeza del pistón. Luego tenemos los pistones. Los pistones son los que se mueven de arriba y abajo conforme el motor tenga un pistón, 2 pistones. Entre más pistones, más trabajo va a hacer. La otra sería la biela. La biela quiere decir lo que conforma el pistón, lo que hace el movimiento. Luego tenemos el cigüeñal, lo que mueve el pistón. Ahora, entre otras partes, tenemos unas muy características que son la cámara de combustión. La cámara de combustión es donde hace la mezcla de aire y combustible. Luego son las válvulas de admisión, donde en el proceso de cámara de combustión hace la chispa que hace la combustión, las válvulas liberan lo que es los gases y finalmente se van por las válvulas de escape. Y tenemos los árboles de levas, que son los que mueven el pistón. Otra de las partes fundamentales son lo que tenemos como las bujías, la cual se encargan de dar la chispa a lo que es la admisión. Tenemos lo que es el sistema de combustión, el cual es el carburador o inyectores, que son full injection. En carros antiguos se ocupaba el carburador, que es una mezcla de aire y combustible, pero como estos no son muy eficientes, en el 2025 o en los años 2000 ya se implementan lo que son full injection o inyectores, que lo vemos mayor en los automóviles, las motocicletas, entre otros. Y lo que es el sistema de lubricación. Siempre un motor debe tener un sistema de lubricación para que esto no genere mucha fricción dentro del mecanismo o del motor en los engranajes. Se ocupa un aceite especial, ya sea W40, 520, entre otros. Luego tenemos el sistema de enfriamiento. Como ustedes saben, un motor se calienta mucho y no es bueno que se caliente porque lo que puede hacer es dañar las piezas internas. Por eso se pone un cooler o sistema de enfriamiento, el cual se encarga de enfriar las piezas para que éstas no se desvielen o sufran un daño mayor. Bueno, una pregunta muy frecuente es, ¿entre más pistones es más eficientes? Bueno, tener más pistones en un motor no significa necesariamente que sea más eficiente, aunque un mayor número de pistones puede permitir que el motor funcione de manera más suave y genere más potencia, debido a que hay más combustiones por vuelta y una mayor superficie de trabajo. También trae desventajas importantes. Al aumentar el número de pistones, se incrementa el consumo de combustible, ya que cada cilindro requiere aire y mezcla para funcionar. Además, hay fricción interna porque existen más piezas móviles, lo que reduce la eficiencia mecánica y aumenta las pérdidas de energía.
También se incrementan el peso del motor y la complejidad de su diseño. Por esta razón, la eficiencia de un motor no depende del número de pistones, sino de factores como el diseño del motor, la relación de compresión, el tipo de inyección de combustible, la calidad de combustible utilizado y la tecnología que incorpora, como turbos o sistemas híbridos. Así, un motor moderno de 3 o 4 pistones puede ser más eficiente que uno de 6 u 8 pistones más antiguo, a pesar de tener menos cilindros. Una pregunta muy frecuente es la eficiencia de los motores. Bueno, esta gráfica que tenemos aquí es la que nos explica la eficiencia de distintos motores. Podemos ver el motor de 2 tiempos. El motor de 2 tiempos tiene entre 20 a 30% de eficiencia. El motor de 4 tiempos tiene entre 25 a 30% de eficiencia. Luego nos vamos con los motores diésel en automotores o automotrices, que son los que utilizan los carros. Tienen una eficiencia de entre 30 a 35%. Luego nos vamos con los motores que son diésel, pero orientados a lo que son los carros con mayor compresión o maquinaria muy pesada, que tienen entre un 45 a 55%, y los motores eléctricos. Estos motores son unos de los más eficientes, que tienen entre un 85 a 95%. Y esta tabla fue sacada de la fuente Nuclear Power Thermal Efficiency of Heat Engines. ¿Por qué un motor de 2 tiempos tiene mejor compresión pero es menos eficiente? Bueno, el motor de 2 tiempos es menos eficiente que el motor de 4 tiempos, porque su proceso de combustión es más rápido e incompleto. En un motor de 2 tiempos, la admisión y el escape ocurren casi al mismo tiempo, lo que provoca que parte de combustible sin quemar salga directamente por el escape, generando un mayor desperdicio y consumo más elevado. Además, estos motores suelen lubricarse mezclando aceite con el combustible, lo que disminuye la calidad de la combustión y produce más humo y residuos. En cambio, el motor de 4 tiempos separa cada fase del ciclo de admisión, compresión, combustión y escape, lo que permite un quemado más completo y una menor gestión de combustible, aumentando su eficiencia. También un sistema de lubricación independiente que reduce la fricción y mejora el rendimiento, aunque el motor de 2 tiempos produce más potencia en menor tamaño. Su diseño genera más contaminación, mayor desgaste y un consumo más alto, lo que hace menos eficiente frente al motor de 4 tiempos. Va el coste de producción. Entre muchos motores hay que ver el ámbito económico o los costes de producción, ya que base a esto se va a decidir si ese producto es, aunque sea muy eficiente, pero muy costoso, nadie lo va a comprar. Entonces hay que ver los costes de producción. Tenemos que el motor 2 tiempos cuesta $300 en construirse. El motor 4 tiempos tiene un costo de $1.500, y el motor de electricidad o eléctrico tiene un costo de $1.200. Aunque veamos que el motor de 2 tiempos es muy barato de mano de obra, el problema aquí es uno muy grande, el cual quiere decir que este motor, aunque sea 2 tiempos, como genera mucha compresión, sus piezas se desgastan más y se rompen más. En cambio, el de 2 tiempos, como usa 4 fases y las 4 fases las hace limpia, que son los 4 tiempos, los pasos son mucho menos desgastantes que uno de 2 tiempos. Así que esto sería lo que es el coste de producción. Comparación rápida. Vamos a comparar lo que es el motor 4 tiempos con un motor eléctrico. Empezamos con la característica principal, el costo de producción. El costo de producción momentánea del motor de 4 tiempos está de $1.200 a $800. En cambio, el motor eléctrico está de $1.000 a $1.200. Sigue lo que es la eficiencia. La eficiencia es moderada, ya que, como anteriormente dije, hacer las 4 fases es una carga menos para el motor y no lo fuerza tanto. Y el motor eléctrico tiene una eficiencia muy alta, ya que al no haber engranajes, al no haber fricción, al no haber este contacto en sí, solamente es energía, como si fuera una pila o un carrito de control remoto, tiene una alta eficiencia, entre 85 al 95%. Pero recordemos que un motor no puede dar el 100% de eficiencia. Ahora, sigamos con el impacto ambiental. El motor 4 tiempos, como todos los motores de combustión, generan CO2 o contaminantes. Estos perjudican tanto para nosotros, la fauna, como el medio ambiente.
Y el impacto ambiental en los motores eléctricos es la minería de litio que afecta al medio ambiente. Ahora, tenemos lo que es la seguridad de los motores 4 tiempos. La seguridad de motores 4 tiempos es menos riesgo a un motor de 2 tiempos de gasolina. ¿Cuáles son los riesgos? Bueno, el principal es que se desviele, el otro es que se pueda dañar o se pueda incendiar o romper las cabezas dentro del motor. Esto no va a perjudicar a terceros, sino que va a ser una pérdida, pero del motor. Ahora sigue los riesgos del motor eléctrico. El riesgo del motor eléctrico, al tener una batería de litio, la batería de litio es muy propensa a explotar o incendiarse. Se han visto casos en China de Teslas, carros Xiaomi, entre otros, los cuales se han incendiado por las baterías de litio que se perforaron o se hizo un orificio por el tiempo y lamentablemente eso explotó, haciendo pérdidas, tanto daños materiales, daños a terceros como personas, ya que las personas se encuentran con quemaduras graves y pues las baterías de litio son muy riesgosas e inflamables en cuanto al ambiente. Ahora viene la comparación del mantenimiento. El motor 4 tiempos es un mantenimiento alto, ya que requiere aceites, filtros, bujías, válvulas, ajustes, entre otros. En cuanto al motor eléctrico, es muy bajo, ya que el mantenimiento no usa ni aceite, ni filtro, ni bujía. Solo son mecanismos simples, pero hacer mecanismos simples combinada con litio, esto genera un impacto ambiental y también un impacto económico, ya que las baterías, aparte de ser muy costosas, afectan al medio ambiente y son muy dañinas en cuanto a la seguridad para las personas. Bueno, vamos a mostrarle un prototipo que es la representación de un motor 4 tiempos. Recuerden que son 4 fases. Vemos que esta es la cabeza del cilindro, el cilindro, lo que recubre al cilindro, que es el recubrimiento cilíndrico, lo que es la biela, lo que acompaña al cilindro, el cigüeñal que hace que mueva el cilindro. Tenemos las dos válvulas, la válvula es de admisión, administra lo que es el combustible del aire, y lo otro es la válvula de escape, la cual libera los gases contaminantes. Tenemos lo que es la bujía y recordemos que este motor cumple 4 fases, las cuales son Lo que son es la inyección donde entra lo que es el combustible con el aire, la compresión, y con la bujía hace lo que es la chispa para que explote, para que haga una explosión, y para el último paso es el escape, que es donde salen los contaminantes. Este prototipo es solamente un prototipo a escala. Obviamente hay otros engranajes muy fundamentales para que esto funcione, como por ejemplo el tanque, el combustible, la estructura de un motor, entre otros componentes que son lo que tenemos esenciales o fundamentales para que funcione. Y bueno, en conclusión, los motores de 4 tiempos resultan más eficientes y limpios y duraderos que los motores de 2 tiempos, gracias a su ciclo de combustión más completo, que consta de 4 fases, como lo vimos anteriormente. Su mejor lubricación y su menor desperdicio de combustible son más eficientes. Aunque los motores de 2 tiempos pueden generar más potencia en menos tamaño, su consumo elevado y mayor contaminación y rápido desgaste lo hacen menos eficientes. Por su parte, el número de pistones no determina la eficiencia de un motor. Esta depende más del diseño, la tecnología y la calidad de combustión que se le da, no de la cantidad de cilindros. Un motor de 4 tiempos funciona siguiendo el ciclo termodinámico Otto, que describe cómo el motor convierte el calor en trabajo mecánico dentro del cilindro. El ciclo tiene 4 etapas, como lo mencionaron mis compañeros anteriores. La primera es la admisión. ¿Qué pasa aquí? El pistón baja y entra el aire al cilindro. La presión se mantiene casi constante y el volumen aumenta hasta llegar al punto más bajo del pistón. La segunda etapa es la compresión. El pistón sube y comprime el aire. Este proceso es casi adiabático, lo que significa que no entra ni sale calor. Por eso, al reducir el volumen, la presión y la temperatura aumenta demasiado. La tercera etapa es la combustión y la expansión.
Primero ocurre la combustión al volumen constante. ¿Qué quiere decir esto? La mezcla se enciende, el volumen no cambia y la presión y la temperatura suben bruscamente. Después viene la expansión adiabática, donde el pistón baja impulsando por los gases calientes. Aquí es donde el motor produce su trabajo útil, porque los gases empujan al pistón hacia abajo. Cuarto y último es el escape. El pistón sube y expulsa los gases quemando por la válvula del escape, manteniendo la presión casi constante. El cilindro queda listo para repetir el ciclo.